El día de hoy vamos a presentar el tema genética del cáncer de mama e indicaciones de mastectomía profiláctica. Yo soy el médico residente de tercer año, Benjamín Guamanchao. Muy bien. Como índice, vamos a desglosar el tema en 4 partes. Introducción, que vamos a hablar sobre la mortalidad, incidencia, variantes genéticas, antes llamadas mutaciones, que predisponen al cáncer de mama. Si presentaran estas variantes genéticas, ¿qué estrategias de reducción de riesgos se podrían ofrecer al paciente? Y dentro de estas estrategias, ¿cuál es el rol de la cirugía? En cuanto a la incidencia del cáncer de mama, este es un reporte del GloboCan del 2020. Ha sido reportado como el cáncer con mayor incidencia en el año 2020. En el reporte anterior del 2018 compartía el primer lugar con el cáncer de pulmón. Ya para el 2020 ha sido desplazado el cáncer de pulmón del primer lugar en ambos sexos. Y si lo trasladamos solamente en pacientes femeninas, bueno, la ventaja que lleva sobre el segundo lugar es más del doble. Y en cuanto a mortalidad, en ambos sexos, bueno, el cáncer de pulmón sigue siendo el cáncer que genera más mortalidad a nivel mundial, siendo el cáncer de mama la quinta causa de muerte en ambos sexos. Pero si lo trasladamos solamente al sexo femenino, el cáncer de mama es el cáncer que genera más mortalidad en el sexo femenino. Muy bien, entonces, teniendo estos datos, es el cáncer de mama que ha sido más incidente en el 2020 y es el que causa más mortalidad en la población femenina. Entonces, es normal o es comprensible que las pacientes se preocupen y se pregunten, ¿no?, si es que ellas presentan el mismo riesgo que la población en general, o si presentan alguna variante que las pueda predisponer a aumentar este porcentaje de riesgo de cáncer de mama respecto a la población en general. Bien, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que van a condicionar el cáncer de mama? Bien, lo podemos dividir rápidamente en dos, en modificables y no modificables. Los modificables juegan el rol de los estilos de vida, el consumo de alcohol, tabaco, ejercicio, la exposición a estrógenos, factores reproductivos. Y dentro de los no modificables tenemos la historia familiar, que puede estar relacionada a una variante genética específica conocida que va a aumentar el riesgo de cáncer de mama, y también la edad, que es un factor no modificable. Bien, entonces, ¿cómo los clasificamos de acuerdo a la probabilidad de tener una predisposición a desarrollar el cáncer de mama? Bien, la mayoría de los cánceres de mama son casos esporádicos, aproximadamente entre el 75 y 80%. Entre el 15 y 20% presentan un compromiso familiar, pero que no se logra aislar una variante genética conocida, y en un 5 a 10% el cáncer de mama hereditario. Que, bueno, dentro de las variantes genéticas, las más conocidas son el BRCA1 y el BRCA2, pero hay otras más que vamos a ver más. Bien, entonces es importante conocer este concepto de riesgo. El riesgo que presenta una persona o que la puede predisponer a presentar el cáncer de mama hereditario. Bien, entonces, ¿cómo hacemos la estimación del riesgo? Bueno, es una evaluación que debe iniciar con una información detallada del individuo, es decir, es importante una correcta anamnesis para recolectar la máxima cantidad de información que nos
que nos ayude a valorar la historia del paciente y que a partir de eso nos podamos guiar para solicitarle pruebas adicionales. Bien, ¿y qué información debemos o es importante para nosotros del paciente? Bien, vamos a dividirlos en dos. Si es que el paciente presenta antecedentes personales de cáncer y si es que no presenta antecedentes personales de cáncer. Si es que el paciente no presenta antecedentes personales de cáncer, pero presenta un pariente cercano, respecto a cercano se refiere a un pariente de primer, segundo hasta tercer grado, que presente las siguientes características. Una mutación conocida en un gen de susceptibilidad al cáncer dentro de la familia, un familiar de primer o segundo grado con cáncer de mama a los 45 años de edad o antes, 2 o más personas con cáncer de mama del mismo lado de la familia y al menos una diagnosticada antes de los 50 años de edad, 2 o más tumores primarios del cáncer de mama en un solo individuo, una persona con cáncer de mama, cáncer de trompas de falopio o primario peritoneal, cáncer de mama masculino, y antecedentes familiares de 3 o más de los siguientes, especialmente si se diagnostican antes de los 50 años. Cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de próstata con una puntuación de Gleason de 7 o que sea metastásico, melanoma, sarcoma, tumores cerebrales, leucemia, cáncer gástrico difuso, cáncer de colon, cáncer de endometrio, cáncer de tiroides, cáncer renal. Bien, y una persona que tiene un antecedente de cáncer de mama y que presente alguna de las siguientes características. Una mutación conocida en un gen de susceptibilidad al cáncer dentro de la familia, un cáncer diagnosticado antes de los 50 años, un cáncer que sea triple negativo diagnosticado antes de los 60 años, 2 primarios de cáncer de mama a cualquier edad, y más de un familiar consanguíneo cercano con cáncer de mama diagnosticado a los 50 años o antes, o uno o más familiares consanguíneos cercanos con cáncer de ovario invasivo a cualquier edad. 2 o más parientes consanguíneos cercanos con cáncer de mama, cáncer de próstata, que presente puntuación de Gleason 7 o que sea metastásico, y o cáncer de páncreas a cualquier edad. Antecedentes personales de cáncer de páncreas a cualquier edad. Cáncer de mama masculino. Y además los antecedentes familiares de 3 o más de los cánceres que ya mencioné anteriormente. Bien, si es que el paciente presenta alguna de estas características, el paciente debe tener un estudio con un panel genético para hallar una probable predisposición de cáncer hereditario. Bien, entonces, una vez que se solicita, si el paciente luego de esta charla, de esta entrevista, presenta alguna de las características que ya les mencioné antes y se le pide el panel genético, este panel nos va a dar una respuesta que puede incluir cualquiera de las siguientes, que sea una variante patogénica, una variante probablemente patogénica, una variante de significado incierto, una variante benigna o una variable probablemente benigna. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues si es que sale variante patogénica o probablemente patogénica, esta variante genética que ha sido hallada se relaciona con la probabilidad de que presente el cáncer específico a este paciente. Si es que sale benigna o probablemente benigna, no hay asociación, y si es que sale variante de significado incierto, bueno, aún no hay datos de que esa variante de significado incierto hallada tenga relación con la probabilidad de desarrollar un cáncer específico. Pero tampoco se puede clasificar dentro de benigna y probablemente benigna. Entonces los que entran en esta clasificación, usualmente se repite el estudio dentro de 3 meses, en el que a nivel mundial haya más hallazgos de estas variantes de significado incierto, en el que haya relación o no haya relación a algún cáncer específico, y se suele reclasificar. Y en la mayoría de reclasificaciones suelen encajar en benignas o probablemente benignas.
Bien, entonces una vez que sale, si nos resulta variante patogénica o probablemente patogénica, y se hallan algunos de los siguientes, que son las variantes genéticas que predispone al cáncer de mama, las voy a nombrar en cuanto a las que presentan mayor riesgo o riesgo alto, o también se les conoce como de penetrancia alta, son los siguientes. Mutación en el gen BRCA1 o BRCA2. En cuanto aumenta el riesgo de cáncer de mama, el BRCA1 entre un 57 a 65% y el BRCA2 entre un 45 y 55%. La variante genética del STK11 que predispone al síndrome de Peutz-Jeghers, el riesgo de presentar cáncer de mama fluctúa entre un 32 a 54% más que la población en general. Si presenta una variante genética en PTEN que predispone al síndrome de Cowden, el paciente va a presentar un mayor riesgo de presentar cáncer de mama, que fluctúa entre un 25 a 85%. Y si presenta una variante genética en el gen del TP53, que predispone al síndrome de Li-Fraumeni, el riesgo de cáncer aumenta entre un 25 a 79%. Y bueno, las siguientes variantes genéticas que se presentan en la tabla, el CDH1, el ATM, el CHEK2, el BART1, el NF1, el NBN, el PALB2, bueno, quitando el PALB2, que se ha reclasificado como, al presentar más de 50% como riesgo alto, el resto representa un riesgo moderado a bajo, porque fluctúan, o el riesgo de que presente un cáncer de mama es menor al 49%. Bien, entonces una vez que ya tenemos toda esta información y que el resultado nos arrojó alguna variante genética ya conocida de predisposición al cáncer de mama hereditario, ¿cuál es la actitud que se debe tomar? Bien, además de que estos genes, estas variantes genéticas que aumentan a la predisposición del cáncer de mama, también hay predisposición a otros tipos de cánceres. Por ejemplo, el BRCA1 también está, o se aumenta el riesgo de presentar cáncer de ovario, cáncer de trompas de falopio o cánceres primarios peritoneales. El BRCA2 aumenta el riesgo también de cáncer de ovario, de cáncer pancreático, de cáncer de piel tipo melanoma y de cáncer prostático en varones. El PALB2, un riesgo similar al del BRCA2, el de Li-Fraumeni, múltiples cánceres primarios que incluyen sarcomas primarios cerebrales, leucemias, una variante del PTEN que genera el síndrome de Cowden, además del cáncer de mama, también predispone a cáncer de tiroides, cáncer de endometrio, carcinoma de células renales, melanoma, cáncer colorectal y cáncer endometrial. La variante genética del STK11 que predispone al síndrome de Peutz-Jeghers predispone, además del cáncer de mama, el cáncer colorectal, cáncer gástrico, cáncer pancreático, cáncer de pulmón, cáncer de ovario y cánceres testiculares. Y bien, el resto de genes que está relacionado básicamente al cáncer de mama, pero que representan un riesgo moderado o bajo. Bien, entonces, básicamente los 6 primeros del cuadro representan un riesgo alto, es decir, representan un riesgo de más de 50% respecto a la población en general de presentar un cáncer de mama. Entonces, una vez ya identificados estas variantes genéticas, ¿cuál es la actitud que deberíamos tomar? Bien, para mencionar rápidamente esto nada más, estos genes de estas variantes genéticas encontradas que predisponen al cáncer de mama hereditario, básicamente son genes supresores de tumores. Y bueno, acá he puesto en ejemplo el BRCA,
que la función normal de este gen se presenta como un gen reparador antes que la célula pase por la fase de replicación del ADN. Entonces, al presentar una mutación o una variante genética dentro de este gen, la función de este gen supresor tumoral se altera y aumenta el riesgo de algunas neoplasias malignas, ¿no? Y con bastante ventaja del cáncer de mama. Entonces, en resumen, tenemos ya reclasificados a los pacientes en riesgo alto, riesgo moderado y riesgo bajo. ¿Qué acciones tomamos? Bien, la población en general, la población femenina tiene un riesgo de un 12% de desarrollar cáncer de mama a lo largo de la vida. Y las mujeres portadoras del gen BRCA1-2 tienen entre un 45 a 85%. Entonces, ya identificadas estas variantes genéticas, tenemos o podemos ofrecerle al paciente las siguientes estrategias para disminuir el riesgo o la probabilidad de que desarrolle un cáncer de mama. Tenemos, o lo podemos dividir en no quirúrgicas y quirúrgicas. Las no quirúrgicas, en las que vamos a tener el seguimiento, que básicamente va a ser con examen clínico, exámenes de imágenes, con resonancia magnética, la quimioprevención, y dentro de las estrategias de tipo quirúrgicas vamos a tener las mastectomías reductoras de riesgo, que puede ser contralateral si ha presentado un antecedente de cáncer previo en la otra mama, o una salpingoforectomía también para reducir el riesgo del cáncer de ovario. Bien, entonces, si luego de ofrecerle y manifestarle al paciente estas opciones de reducción de riesgo, ¿en qué consiste el seguimiento? Básicamente consiste en hacer un examen físico, un autoexamen físico mensual, y básicamente el examen de elección para hacer seguimiento a estos pacientes es la resonancia magnética, que ya en varios estudios se ha mostrado superior a la mamografía para este tipo de pacientes. En la vigilancia con resonancia magnética se asocia una reducción significativa en la incidencia del cáncer de mamas estadios avanzados. Si bien es costosa, la detección con resonancia magnética puede mejorar la supervivencia de las mujeres con riesgo familiar de cáncer de mama. Bien, es recomendado también por el Colegio Americano de Radiología. La frecuencia con la que vamos a solicitar este examen va a variar de acuerdo al riesgo que presente el paciente de desarrollar cáncer de mama. En el caso que presente un riesgo alto y que sea portadora de variantes genéticas en el BRCA1 o el BRCA2, la resonancia debe ser anual y la edad de comienzo debe ser entre los 25 y 30 años. Si es que tiene historia familiar de primer grado, o que tenga un familiar de primer grado que presenta mutaciones o variantes genéticas en el BRCA y que el paciente no se haya podido realizar las pruebas o los paneles para hallar alguna variante genética que lo predisponga a cáncer de mama, también este paciente puede tener evaluación anual con resonancia magnética a partir de entre los 25 y 30 años. Bien, entonces ya hablamos del seguimiento. Ahora vamos a hablar sobre la quimioprevención. Bien, básicamente la quimioprevención se refiere a los medicamentos que se usan en cáncer y que son efectivos en cánceres de mama dependientes de estrógenos. ¿Cuál es la gran limitación de la quimioprevención en cáncer de mama hereditario? Es que, primero, la variante genética más frecuentemente hallada es el BRCA1. Y el BRCA1 está asociado, si lo asociamos a algún inmunofenotipo, el inmunofenotipo
más frecuente es el triple negativo, hasta el 80%. Entonces, en la mayoría de pacientes no va a tener algún beneficio. En cambio, hay un leve beneficio para los pacientes que presentan BRCA2, debido a que el fenotipo más frecuentemente encontrado en esta variante genética es el fenotipo de tipo luminal. Bien, entonces, si el paciente elige, luego de haberle explicado estos detalles, el paciente elige esta estrategia como prevención de riesgo, bueno, básicamente hay dos tipos, ¿no? Los moduladores selectivos de receptores de estrógeno, como el tamoxifeno, y los inhibidores de la aromatasa, como el exemestán y el anastrozol. Cabe recalcar que esta es la estrategia menos elegida por los pacientes, dado al poco beneficio y a los potenciales efectos secundarios que genera esta terapia. Ya hablamos de las estrategias no quirúrgicas, ahora vamos a hablar sobre las estrategias quirúrgicas, llamadas también, si hablamos de la mama, como mastectomía profiláctica o mastectomía o cirugía de reducción de riesgo. Si el paciente no presenta antecedentes de cáncer de mama y presenta alguna variante genética de estos genes que ya mencioné que son de alto riesgo, se podría optar por la mastectomía reductora de riesgo bilateral. Y si ha presentado un cáncer previamente de una mama que ha sido tratada, se podría optar por la mastectomía reductora de riesgo contralateral. Y para reducir el riesgo de cáncer de ovario, la salpingoforectomía reductora de riesgo. Bien, como ya les había mencionado, la población en general presenta un 12% de riesgo de cáncer de mama a lo largo de la vida. Esto aumenta notoriamente cuando presenta mutación del BRCA1, del BRCA2. ¿Y qué hay de la parte contralateral en pacientes que ya han presentado cáncer o de la población en general? Es del 2% en 5 años y aumenta dramáticamente en pacientes con variantes genéticas en el BRCA1, el BRCA2, un 20-30% del BRCA1 y 40-50% del BRCA2 en 20 años. El porcentaje de desarrollar cáncer de ovario a lo largo de la vida de una persona es de 1 a 2%, y si presenta variantes del BRCA1 asciende hasta un 39-44%, y si presentara una variante del BRCA2 aumentaría hasta un 11 a 17%. Bien, entonces, ¿a quién se le ofrece? Se le ofrece casi exclusivamente a los pacientes de alto riesgo. ¿Por qué casi exclusivamente? Porque hay algunos pacientes de riesgo moderado y básicamente riesgo moderado que solicitan también hacer esta cirugía reductora de riesgo. Bien, pero ahora nos vamos a centrar en los de alto riesgo exclusivamente. Bien, cada vez más pacientes en el tiempo han optado por realizarse esta cirugía reductora de riesgo si presentan la variante genética del BRCA1 o del BRCA2. En este estudio se hizo seguimiento a pacientes en 10 países y poco menos del 30% que presentaron variante genética en el BRCA1 o 2 optaron por una mastectomía reductora de riesgo. Los resultados de este estudio variaron de país en país, siendo más frecuente en Estados Unidos y menos frecuente en Polonia. Básicamente, ¿en qué se basa esta diferencia tan grande? Básicamente, los pacientes los centran o se justifica estos resultados debido a la accesibilidad a las pruebas de paneles genéticos y también al acceso a una cirugía de reconstrucción inmediata. Bien, entonces cuando el paciente que no tiene antecedentes de cáncer personales, de cáncer de mama,
y presenta una variante genética de alto riesgo, hacer la mastectomía profiláctica bilateral va a disminuir la probabilidad de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida en un 90%. Y bueno, varios se preguntarán, ¿por qué no, si es que se saca la mama, por qué no se reduce a un 100%? Pues porque siempre al hacer la mastectomía, siempre queda tejido mamario residual. Obviamente esto se reduce bastante con cirujanos expertos, pero siempre queda un tejido mamario residual. En la mastectomía profiláctica contralateral también hay una probabilidad, o disminuye la probabilidad considerablemente, también entre un 85 y 90% de desarrollar cáncer en el lado contralateral. Sin embargo, en cuanto a la sobrevida global, no hay un dato o no hay un estudio que corrobore un beneficio tan alto. Cabe recalcar, y es importante indicarle a las pacientes, que este es un procedimiento invasivo e irreversible, ¿no? Es importante darle todos los detalles del preoperatorio, de las potenciales complicaciones, y que el paciente elija la mejor estrategia para él, para reducir el riesgo de desarrollar el cáncer de mama. Bien, la mastectomía de reducción de riesgo del lado contralateral solo está diseñada para un grupo selecto de pacientes, para los pacientes de alto riesgo. Como les había mencionado, disminuye el riesgo de desarrollar el cáncer de mama del lado contralateral entre un 85 y 90%. No hay un claro beneficio en la sobrevida global. Cada vez lo solicitan más los pacientes, es más frecuente. A pesar que el estudio molecular fuera negativo o que no presentara variante genética, los pacientes en este estudio decidieron llevar a cabo una mastectomía contralateral reductora de riesgo hasta en un 58%. Bien, este estudio está basado en lo que les mencionaba, que aún en manos expertas siempre hay tejido mamario residual. Eso explica que el riesgo nunca pueda ser o nunca se pueda disminuir hasta cero, ¿no? Siempre queda entre un 5 a 10% de riesgo de desarrollar cáncer de mama en los pacientes que presentan variantes genéticas y que deciden hacer esta cirugía. Bien, en este estudio se estudiaron a 160 pacientes que se hicieron cirugía reductora de riesgo, ya sea con la técnica que conserva el complejo aureola-pezón o que conserva Bien, y se tomó biopsias de los colgajos buscando tejido mamario residual. Y bien, encontraron tejido mamario residual en aproximadamente la mitad de los casos. Bien, el IMC, el peso de la mama, la edad no influyeron en si presentaba o no el paciente tejido mamario residual. Obviamente, mientras más experiencia tenga el cirujano, menos tejido mamario residual. Sin embargo, este tejido nunca, o es poco probable que sea nulo, ¿no? Siempre queda algo de tejido mamario. Bien, entonces, cuando ya se plantea al paciente hacer la cirugía reductora de riesgo, hay dos preguntas que se vienen a la mente al cirujano. ¿Cuál será la actitud a tomar respecto a la preservación del complejo areola-pezón? Si este va a influir o aumenta la probabilidad de que pueda presentar el cáncer de mama, respecto a si se quitara, y cuál es el manejo o la evaluación de los ganglios axilares. Bien, en este estudio se ingresaron a pacientes con mutaciones o con variantes genéticas del BRCA1 y BRCA2 que se sometieron a mastectomías que preservaban el complejo areola-pezón. Y bueno, los pacientes tuvieron seguimiento por 26 meses y no hubo datos que
o los resultados no sugirieron que tengan más riesgo de presentar cáncer de mama que los pacientes que tenían una mastectomía convencional y que no preservaban el complejo areola-pezón. Entonces, se puede realizar y se puede conservar el complejo areola-pezón de forma segura en los pacientes con mutaciones en el BRCA1 o 2 que eligen la mastectomía profiláctica. Bien, hace algún tiempo estos criterios de conservación del complejo areola-pezón eran un poco rígidos. Básicamente se les ofrecía a los pacientes que tenían una biología favorable, una etapa inicial, etapas 1, etapa 2, que no tengan invasión linfovascular, que no tengan ganglios comprometidos, que sea de localización periférica, es decir, a más de 2 centímetros del complejo areola-pezón, y estaba contraindicado en pacientes que presentaban descarga por el pezón o que tengan compromiso del complejo areola-pezón clínico o radiológico. Pero en este estudio que se presentó en el 2019, se demostró que no importaba mucho la distancia del complejo areola-pezón, siempre y cuando no esté comprometido, y que el riesgo de recurrencia, básicamente, más que a la distancia que presentara del complejo areola-pezón, está dado por la biología tumoral. Entonces, la biología tumoral debe ser prioritaria en la decisión si se va a conservar o no el complejo areola-pezón. Bien, y en cuanto a la evaluación de la axila, en los pacientes que presentan estas variantes genéticas de alto riesgo y que se les realiza la mastectomía profiláctica bilateral, en diversos estudios, básicamente los resultados son similares, que entre un 3 a 4% presentan al momento del reporte de patología un cáncer invasor. Bien, entonces justifica este 3 a 4% de pacientes para evaluar la axila con biopsia de ganglio centinela. En este estudio se hizo seguimiento a 3 años. Respecto al costo-beneficio, bueno, concluyeron que no era, o no lo sugirieron a los pacientes por presentar un riesgo mínimo de presentar el cáncer invasor. Y recomiendan además que antes de hacer esta cirugía, para disminuir aún más este porcentaje de cáncer invasor reportado en la patología de la pieza operatoria, realizar una resonancia magnética previa al procedimiento. Bien, este procedimiento de la cirugía profiláctica no está exento a complicaciones, y es un detalle muy importante que se le debe mencionar a los pacientes. Bien, en este estudio se incluyeron a pacientes entre 24 a 61 años entre los años 2014 y 2017 en 5 centros oncológicos de Austria. Se le realizaron cirugías profilácticas. Además, estos pacientes presentaron mutaciones o variantes genéticas en el BRCA1 y BRCA2. Bien, y se agrupó en 3, en los que tuvieron una resección convencional, una mastectomía que preservaba el complejo areola-pezón y una mastectomía preservadora de piel. Bien, si bien es cierto, en la mastectomía preservadora del complejo de areola y pezón hubo una menor tasa de complicaciones, en todos los grupos, en los 3 grupos de pacientes que se sometieron a la cirugía de reducción de riesgos, todos presentaron complicaciones, o en todos los grupos, perdón, se presentaron complicaciones en diferentes porcentajes, que incluyeron revisión de hemostasia, pérdida de la prótesis, fibrosis, inflamación, dehiscencia, necrosis y hematoma. Entonces es muy importante decirle al paciente que solicita la cirugía reductora de riesgo que este procedimiento no está exento de complicaciones. Y en este otro estudio, hasta 11% de los pacientes presentaron alguna complicación en el posoperatorio y poco menos de la tercera parte tuvieron una cirugía adicional en la evolución.
Bien, también es importante mencionarle a los pacientes sobre los datos recolectados en diversos estudios sobre la percepción del paciente después de la cirugía. Si bien es cierto, inicialmente presentan un estrés psicosocial, una alteración de la sexualidad por la falta o por la alteración de la inervación en la zona que correspondería a la mama, y también pérdida de la percepción de la imagen corporal. A largo plazo sí han presentado o se han manifestado satisfacción de haber optado por esta cirugía. Bien, entonces, cuando se va a evaluar a uno de estos pacientes con potenciales riesgos de presentar cáncer de mama hereditario, es importante que la evaluación sea multidisciplinaria, que incluya al cirujano oncólogo, al genetista, al cirujano plástico, al psico-oncólogo, para ofrecer las estrategias de reducción de riesgo y que el paciente pueda elegir la que él mejor crea conveniente, pero siempre y cuando tenga toda la información. Bien, como ya les mencioné, es seguro preservar el complejo areola-pezón, ya no se recomienda tanto hacer la biopsia ganglio-centinela, y siempre que se pueda se debe ofrecer al paciente opciones de reconstrucción inmediata o diferida. Bien, la mastectomía reductora de riesgo se ofrece a pacientes con alto riesgo. Sin embargo, hay pacientes con riesgo moderado que presentan un término que se llama cancerofobia. También evaluando y personalizando cada caso se le podría ofrecer esta cirugía reductora de riesgo. Es importante recalcar los riesgos y los beneficios y explicarle que este procedimiento no está exento de complicaciones. Bien, esta es una cirugía reductora de riesgo que se realizó en el instituto, y bueno, con resultados bastante buenos, ¿no? Se realizó una incisión perialveolar, por ahí se hizo la resección de la glándula, y bueno, con reconstrucción inmediata. Bien, gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas tardes, doctor Manchado. Gracias por tu exponencia. ¿Alguna pregunta del público sobre el tema que el doctor ha tratado?